información a través de esta propuesta periodística, El Grito Sagrado. Estamos en FM Latina, 105.3 del dial, Avenida Edén 241, pleno corazón de La Falda, de esa avenida ostentosa, si se quiere, en comparación con otros pueblos, cuando la gente tenía otro nivel adquisitivo y llenaba no solamente la avenida Edén, sino las calles importantes de otros pueblos. Estamos comenzando, Silvia Álvarez, como siempre, en los controles, Jorge Domínguez en la producción, en el sostenimiento técnico del medio, Claudia Martínez en la locución, y vamos a comenzar como no lo hacemos habitualmente. Vamos a suspender nuestros auspicios de apertura, que en realidad abren este programa. Lo vamos a hacer luego para iniciar el recorrido de este tema importante que tiene que ver con el coronavirus, que tiene que ver con las medidas que se están tomando, con las ocupaciones y preocupaciones de funcionarios del área política, pero también del área de salud. Saber dónde y cómo estamos, cuáles son las medidas de prevención, dónde uno debe separar aquellas cosas que lee en las redes de la palabra de los médicos y de los científicos que están abordando el tema, tratando de llevar tranquilidad y obviamente revertir este avance del coronavirus. Tema superlativo, diría, así lo presento, el coronavirus en el lenguaje y en la descripción de muchos, y minimizado por algunos, que he leído algunos médicos, sobre todo desde Francia, un médico argentino, diciendo que esto es prácticamente un invento político que está exageradamente maximizado, que en realidad es una gripe como las que hemos vivido en tiempos anteriores, con alguna diferencia que ya nos va a explicar. Hoy tenemos un invitado importante porque es la palabra oficial. El doctor Menite es la palabra oficial del municipio. El intendente no está, pero no es un médico. Diríamos que la responsabilidad institucional del municipio viene desde la palabra del doctor Menite. Buen día y gracias por venir, doctor. No, buen día, gracias por la invitación. Bueno, tenemos efectos, tenemos consecuencias, miramos de lejos, pero ahora empezamos a preocuparnos por lo que está cerca, porque no seamos parte de esta historia, sino también, como lo decíamos recién antes de empezar el programa, que seamos actores y protagonistas de la prevención, minimizando los efectos y consecuencias que seguramente van a llegar, o no, ojalá. Doctor, lo escucho. Bueno, gracias, Horacio. Sí, como primera instancia, creo que lo que vos estás comentando es importante. La idea que uno tiene ante la actuación prematura y urgente, sobre todo estos últimos días, tiene que ver con generar tranquilidad. Es muy importante el tema de que la gente interprete que todo lo que uno ha hecho en el transcurso de muy pocas horas tienen que ver justamente con que podamos todos como sociedad, en este caso La Falda, estar tranquilos y tener y brindar las herramientas y la posibilidad de que La Falda pueda evitar estar incluida dentro de esta pandemia. Así que lo primero que se me ocurre referir es justamente se han tomado todas las medidas pertinentes para tratar de evitar de que el virus que ya está en la Argentina se reproduzca de la manera que implique que haya mucha gente infectada. Por lo tanto, el primer concepto interesante, digamos, y para que justamente la gente, el ciudadano común, pueda entender que es el que se han tomado las medidas justamente para tratar de evitar esa situación. Por supuesto que muchas medidas son molestas, no son agradables, generan inclusive un impacto. Son hasta muy difíciles de cumplir algunas. Sí, son muy difíciles. Hay, como vos estabas comentando hace un ratito, hay a veces tanta información que hasta confunde.
Pero bueno, digamos, estamos justamente en un proceso que lleva horas, donde en primera instancia hubo que tomar medidas extremadamente concretas por decreto en relación a lo que la OMS estaba refiriendo, en relación a lo que el Ministerio de Salud de la Nación estaba refiriendo, y nosotros el día jueves, que fue donde con todo el equipo de gobierno se terminó de complementar lo del decreto, también tenía que ver con que ya esa misma tarde había tomado medidas la Municipalidad de Córdoba en términos básicamente de lo que era espectáculos y reuniones, justamente por evitar los conglomerados. Pero, perdón, ¿no? Porque esto genera dolores económicos, costos económicos, broncas también, y digo que por ahí, si uno lo ve de afuera, como me tocó vivirlo y escucharlo, claro, cuando alguien dice, bueno, pero yo tenía armado tal cosa, podíamos haber corrido la fecha, tengo un montón de plata dando vuelta, que es por ahí difícil recuperar. Digo, ¿cómo cuesta dividir esto de lo personal, de lo colectivo, del beneficio propio y del beneficio común? Porque es cierto, cuando alguien ha invertido en un espectáculo y ha puesto todo y de repente se lo suspenden o se levanta, porque si se suspende por ahí ya no se puede repetir, hay una pérdida económica importante que se podrá recuperar o no, pero igualmente está la salud del otro lado, y uno, más allá del dolor económico, debería también asociarse a esto de bregar por el estado de bienestar, ¿no? Físico de la gente que uno conoce y de la que no conoce. Es muy difícil, ¿no? Esto de dividir lo propio de lo demás. Pero sí, bueno. sí, totalmente de acuerdo. Digamos, para nosotros, y en lo particular, a uno te acongoja, te pone mal, pero digamos, hay que, con más razón, en situaciones de crisis donde tenés que tener claro qué es lo que tenés que hacer. Por eso insisto que la medida tiene una relación a lo que venía sucediendo, a lo que la OMS, hubo un cambio rotundo, digamos, en cuestión de horas, en términos de que cuando la OMS declara pandemia, ahí estás hablando de otra cosa totalmente distinta de lo que venía. Las medidas, las herramientas, las situaciones que uno tiene que atravesar y tomar son extremadamente dinámicas y extremadamente de corto plazo. Por eso, digamos, adherimos a todas las modificaciones que se estuvieron haciendo. Por eso fue la medida que se tomó. Más allá de que yo creo que, bueno, por supuesto que con el tiempo, todo lo que tiene que ver esto, espectáculo, cosas, sin lugar a dudas va a haber un reacomodamiento. Yo creo que todo el mundo, de alguna manera, trabajará en la perspectiva de mejorar y ayudar y tratar de tener situaciones superadoras. Y sin lugar a dudas, más allá de que yo estoy en salud específicamente, pero sin lugar a dudas el municipio también va a ser un ente importante en eso, en facilitar las situaciones, pero digo, yo me tengo que focalizar en el tema puntual del coronavirus y el tema puntual de que la OMS declara pandemia y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, son situaciones duras, difíciles, pero uno tiene que tomar las resoluciones. Y estamos hablando, bueno, específicamente de lo del jueves, eran 3.000 personas que iban a estar en un lugar encerrado. Sabemos, más allá de que hubo un caso dudoso estos días en la zona, pero estábamos teniendo ya denuncias de gente que venía de países que están incluidos en el listado donde hay circulación de virus, que no estaban cumpliendo la normativa de tener los 14 días de cuarentena. O sea, hay muchas cosas que inclusive, digamos, aunque estaban las medidas dadas, en la implementación no se estaban cumpliendo fehacientemente. Entonces, de hecho, digamos, todo lo que refieren los virólogos y los epidemiólogos a nivel internacional es que una de las características de la pandemia tiene que ver con que el
transporte, entiéndase, el transporte del virus en general se hace en gente joven y sana, que muchas veces no tiene síntomas, claro, porque tiene una inmunidad bárbara, claro, y muchas veces o no se enferma o se enferma muy poco. De hecho son el grupo... Bueno, ahora se entiende un poco más esta De hecho son el grupo que menos mortalidad tiene, más allá de los niños, que prácticamente es cero. Digamos, por eso es que las indicaciones desde la OMS tienen que ver con el tema de evitar urgentemente los conglomerados, justamente porque son es más, o sea, ayer estábamos hablando... que se junta en un estadio, por ahí no tiene síntomas, pero puede ser un vehículo transportador de... Claro, ayer estábamos comentando con justamente la gente del casino, que ellos comentaban que tienen todas las medidas de seguridad, pero digamos, uno de los ejemplos fue, ¿cómo sabemos? Vos tenés todas las medidas de seguridad, de higiene, evitas hasta que las personas estén cerca una de otra, tenés para lavar las manos, limpiás las máquinas 10 veces por día, por decirlo de una manera. Pero ¿cómo sabés vos que en un casino, por ejemplo, entre una persona que llegó hace 4 o 3 días de España y se va a jugar unas fichas? Entonces es sumamente difícil el contener. Por eso es que en muchos aspectos se cierran los grifos hasta tanto ver que uno los tenga contenido. Por eso es difícil, uno entiende perfectamente lo complejo, lo que genera, es incómodo, uno lo asume, pero digamos, insisto, no es que un día te levantaste y decís, che, me parece que vamos a hacer esto. Nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, haciendo lo mismo, copiando, si se quiere, o trasladando la información de la gente que estudia esto, de la gente que se dedica a esto, de la gente que estudia los virus, sabe el comportamiento, sabe de epidemiología, y te refieren, hagan esto ya, no esperen a mañana. De hecho, ayer una nota muy interesante venía, porque fui al Ministerio de Salud ayer de la mañana, tenemos una reunión que después se suspendió, pero aproveché para pedir una serie de cosas. Venía escuchando una nota de la doctora Del Val de España, de Madrid, viróloga, y justamente ella, con una didáctica tremenda, decía, por favor, refiriéndonos a nosotros, no en este caso a Argentina, porque el periodista que la entrevistaba era argentino, por favor, no demoren las cosas una semana. Lo que ha pasado en Italia y lo que nos está pasando, vos sabés que Madrid ahora está en una situación muy compleja, ha sido justamente por banalizar la situación y pensar que era parecido a lo que... Bueno, o sea, esa es la línea de conducta y es lo que nosotros nos hemos adherido. A veces después no es una exageración, y voy a la gente común y corriente y a lo que se habla en la calle, en los negocios, no es una exageración que amigos, hermanos, parientes, los que se encuentran en la calle, los que tienen demostraciones de afecto y de cariño uno por el otro, si se encuentran, no se abracen, no se besen. Digo, es como una contracultura, porque uno está habituado, no, seguro, digo, no es banal. Me cuesta a mí, sí, claro. Me cuesta a mí porque yo soy de abrazar y besar, pero claro. A ver, vamos de mayor a menor. O sea, lo primero fue las contingencias en términos de conglomerado. Después uno va hilando más fino, digamos, entonces las medidas generales, como el tema del lavado periódico de las manos, inclusive, insisto, obviamente si uno tiene alcohol en gel, fantástico, pero agua y jabón, no tiene que faltar en ningún lado, agua y jabón. Y lavarse las manos cada vez que uno salió, tuvo que ir a hacer una compra, tuvo que ir al banco, lavarse las manos, tratar de evitar de llevarse las manos a la cara. Esas son medidas mínimas, elementales, por sí son sí, difíciles sí, porque uno no está acostumbrado, pero digamos, por eso es nuestra obligación tratar de insistir en eso, no ser pesado, digamos, pero insistir en eso, porque es un proceso. Uno lo debe tener el cuidado permanente, pero digamos, ahora básicamente estamos en un periodo, en la puerta de que el virus potencialmente se pueda propagar. Entonces tenemos que ser muy
contundentes en cuanto a las medidas. Lavado de las manos, como te decía, tratar de estar en lugares aireados, si estás en lugares cerrados, lo ideal es que sea poca gente, tratar de postergar todo lo que tenga que ver con reuniones familiares en este caso, porque obviamente las otras ya están limitadas, pero reuniones familiares con mucha gente, simplemente, y seguramente esto va a ser durante un tiempo determinado, pero estamos en un periodo crítico. Es una reunión de familiar, todo, de amigos. Todo lo que sea. Esto también, ¿no? Cuesta culturalmente, o sea, uno es un proceso doloroso que tiene como su ritual y postergar esto también, o sea, nos toma como desarmados para ir contra lo que uno normalmente está acostumbrado a hacer en determinadas situaciones. Sin lugar a dudas, pero por eso, insisto, igual hay que hacerlo. Hay que tratar en lo posible de evitar justamente, el concepto es general, después uno le va poniendo ejemplos, pero el concepto general es tratar de evitar conglomerado de gente, o sea, tratar de evitar, aunque sea una situación familiar o una situación de gente conocida, lo menos posible, tratar de la cantidad de gente, de circulación de gente. Esto no es para ponerse paranoicos, ¿sí?, o para ponerse mal o para angustiarse, sino justamente al revés, para que nos sintamos seguros y de que estamos haciendo lo que corresponde. Nosotros damos las normativas, tratamos de dar digamos, los ejemplos y las situaciones que hay que tomar, pero es fundamental que la gente lo reciba, lo internalice y digamos, desde el ciudadano consciente y con el poder que tiene de lograr modificar situaciones. Nos pongamos todos en tratar de que no tengamos coronavirus en la falda y en la zona, pero digamos, eso implica también, nadie tiene el 100% de probabilidad, por supuesto, pero estamos haciendo todo para, y en ese contexto lo importante es que la gente se sienta que está incluida en esto, o sea, que tiene responsabilidad. Lo que estamos diciendo, insisto, son